Soy hijo de un hogar pobre. Nací en un barrio de Remedio llamado General Carrillo, hogar humilde de un peón de vías en un ingenio azucarero. Pero tuve la suerte de tener una madre muy enérgica y muy soñadora. Entonces, cuando yo tenía 9 años, la situación del país era tan horrible que a mi padre incluso le quitaron el empleo en el central azucarero. Se quedó sin trabajo y mamá dijo, entonces para La Habana, porque mis 3 hijos no se van a criar aquí como animales. Así dijo mi madre. Y llegamos a La Habana en el año 55. Bueno, fue una pelea dura, ¿verdad?, de ella, que se volvió criada de una casa pequeña burguesa en El Cotorro, donde vivíamos. Papá conseguía trabajitos aquí, trabajitos allá. Pero una tía mía, hermana de mi padre, que había tenido mucha suerte porque desde joven había sido traída aquí a La Habana por una familia rica, tenía muchas relaciones humanas, porque ella trabajaba en la aduana y eso le servía para conocer a mucha gente en la aduana de La Habana. Y pude entonces estudiar en los Salesianos de la Víbora con una beca de la llamada entonces Asistencia Social de Asistencia Pública, porque la directora, mi tía, la conocía. Pagaba el gobierno, el Estado pagaba, y después me llevaron. Dado mis resultados como estudiante, me propusieron que si yo quería ir para el seminario de los Salesianos. Lo consulté con mi madre, y mi madre, que siempre estaba mirando la manera en que uno se desarrollara, me dijo, vete, y si después no te gusta, te vas, pero sales con todo lo que ellos te van a enseñar. A mí me gustaba leer mucho. Cuando mamá quería que yo no saliera a la calle, ya viviendo en La Habana, ya yo con alguna instrucción, habiendo pasado el quinto grado, mamá siempre, para que yo estuviera en casa, me compraba muchos muñequitos de eso que le decíamos así a las historietas, que abundaban entonces en Cuba. Por un medio comprabas uno, y yo me pasaba el día entero tirado en el suelo leyendo muñequitos. Es decir, mi primera cultura fue la cultura de Superman, de Dick Tracy, del Pato Donald. Esa fue mi primera cultura. Pero mi primer texto escrito fue una carta de amor a la vecinita que vivía al lado y que a mí me gustaba mucho. Nunca se la entregué, pero aquella carta empezaba así, es lo único que recuerdo. Dicen que el amor de niño no existe. Yo creo que en esa frase de un muchacho de 13 años ya estaba el periodista que sería. No puedo olvidar aquellos años, ni maldecirlos, todo lo contrario, poder decir con toda honradez que fui un muchacho, un adolescente muy afortunado cuando yo entré en el seminario salesiano de Arroyo Naranjo, donde se formaban los futuros sacerdotes salesianos. Ahí estuve solo 2 años, porque ya después vino el año 61, vino todas aquellas cosas que conocemos, Girón, la intervención de los colegios privados, etcétera, etcétera. Yo salí del seminario, pero ya había salido completamente cambiado. Aquel adolescente que escribía cartas de amor ya se había destacado en el seminario por sus composiciones. Pero ahí aprendí a conocer la cultura y a amar la cultura, y a saber que sin cultura un hombre no es nada o no es nadie. Esos años jamás se han podido borrar de mi memoria. Es más, a veces me sorprendo actuando como ellos me enseñaron que yo tenía que actuar. Me enseñaron que había que ser generoso, que había que ser solidario, que había que conseguir las cosas con esfuerzo propio. Esas enseñanzas que estaban dadas como indirectamente, porque cuando usted transmite una enseñanza moral muy directamente, quizás usted lo que consigue es un rechazo, pero cuando usted transmite todo eso subliminalmente, ejemplificando en la vida diaria
a usted se le va todo eso, todas esas verdades morales se le van sedimentando en el interior sin que usted se percate. Claro que no soy cura, claro que soy padre de familia, claro que aquello terminó como vida práctica, pero ha quedado como sedimentado, como conducta, como visión de la vida. De ahí surge mi ética, que no quiero decir que soy impoluto. Sí, me he equivocado, he cometido errores, a veces he sido cruel, pero aquellos años se me paran delante y me dicen, oye, recuerda que eso no fue lo que te enseñamos. Soy un hombre muy autocrítico. La gente no me lo nota, pero sufro mucho. Sobre todo cuando empecé el periodismo. ¡Uy, qué horrible era! ¡Qué horrible! Me he emocionado, ¿eh? Yo no fui periodista enseguida. Yo tuve que empezar a ganarme la vida cuando salí del seminario en el 61. Eran años muy difíciles. Todavía la revolución no había redondeado toda su obra, todo aquel mundo que tenían que construir. Hice muchas cosas, mira. Vendí ostiones en Cuatro Caminos. Vendí refrescos en la calle Muralla. Trabajé, y no me duele decirlo, ni me avergüenza, en la fábrica de hostias, las formas de la misa. Aprendí a hacer hostias, que ya es algo, por 30 pesos al mes. Después, por mediación de una señora que conocí, que me tomó mucho afecto, su hijo era dirigente del MINAS provincial, era topógrafo y dirigía una zona en la provincia de Pinar del Río, los ingenios del norte de Pinar del Río, y le hacía falta un topógrafo. Ella, la amiga mía, habló con su hijo me conoció y me dijo, yo te voy a enseñar lo mínimo, porque yo lo que necesito es que tú hagas lo más elemental. Y tú por tu formación y por tu escolaridad, tú vas a saber enseguida, vas a aprender enseguida lo que yo te voy a enseñar. Y vas a trabajar en el ingenio. Después podrás estudiar topografía. Y ahí practiqué la medición de tierras de pequeños agricultores. Terminado, cuando él tuvo chance, me trasladó para la empresa. Y después vino un curso de 14 meses con profesores checos de topografía. Y estudié 14 meses topografía. Y estuve becado 14 meses en un ingenio azucarero. Y ahí, ¿cómo llamar eso? Tuve la gran dicha de conocer a una mujer, que es mi esposa actual. La conocí unos días antes de irme de allí. Fíjense si tuve suerte. Y me llamó la atención conocer a una muchacha tan fina, tan delicada, en aquel ambiente de ingenio azucarero, de campo, de cañas. Bueno, esa es mi esposa hoy. El año que viene hace 50 años que nos casamos. Y creo que esa es la prueba fundamental de que tuve mucha suerte. ¿Cómo llegué al periodismo? Trabajando, estuve en el ejército. En el ejército conocí a una persona que me tomó afecto, que sabía cuáles eran mis sueños, y me dijo, cuando tú termines aquí tu trabajo en el ejército, yo te voy a ayudar a ser periodista. Y en efecto, eso fue en el año 71, cuando me dieron el licenciamiento en el ejército. Fui a ver a mi amigo, al que yo había conocido allí como oficial reservista. Yo trabajaba en un comité militar de Centro Habana. Cuando me licenciaron, lo fui a ver, ya me licenciaron. Hizo la gestión en el INDER, en la dirección de prensa, pero no pudo conseguir inmediatamente lo que él quería y me metió a trabajar, sí, me puso a trabajar en la industria deportiva. Ahí me pusieron de bibliotecario. Organicé la biblioteca de la fábrica. A los pocos meses vinieron los Juegos Escolares del año 72 y yo, que tenía relaciones en la provincia de Linder, en el departamento de prensa, me pidieron para trabajar como corresponsal en los Juegos Escolares del año 72. Cubrí fútbol, que era lo que yo conocía un poquito porque en el seminario jugábamos fútbol. Y entonces, ¿qué pasa?
que cuando termino hay que hacer un resumen para el semanario deportivo LPB. Y yo hice mi resumen. Hasta ahora yo no he recibido clases de periodismo, solo estoy usando lo que aprendí en el seminario. El trabajo lo llevé, quedaron medio sorprendidos, les dieron las páginas centrales. Y cuando ya se me vence la licencia esa que me habían dado para trabajar como periodista, me dice el director de divulgación del INDER, Ciro Pérez, no puedes irte. Ya yo hablé con el presidente del INDER y te quedas con nosotros. Y así de pronto me vi convertido en periodista de un semanario deportivo. Alguien que nunca hizo deportes va a comentar de deportes. Y el problema del periodista es tener habilidades e inteligencia, pero sobre todo las habilidades. Y empecé a cubrir fútbol y empecé todos los días a escribir, a ir ganando oficio y ganando oficio. Muchos me ayudaron. Yo conocí, un día un amigo me llevó a la casa de Chon Tejera, Vicente Tejera, el poeta, el fundador del primer partido socialista cubano. Y aquella señora, que ya estaba terminando su vida, tenía una historia muy interesante. Había vivido muchos años en Roma, había sido esposa de un diplomático en el Vaticano por muchos años. Era íntima amiga del cardenal Montini, que después fue el Papa Paulo VI, ¿no? Es decir, era una mujer ya octogenaria que había vivido mucho, me conoció y me tomó mucho afecto. Sabía que yo quería ser periodista o quería ser escritor. Y un día me dice, te voy a llevar al hombre que te va a ayudar a ser escritor y a ser periodista. Al menos te lo va a enseñar. Y fue cuando me dio una cartica y José María vivía cerquita de aquí de mi casa, ahí en la calle I, y me llegué a casa de José María Chacón y Calvo. Era un hombre de mucha experiencia diplomática, de mucha experiencia literaria, un hombre muy respetado en la lengua española. Y aquí en Cuba fue siempre respetado. La revolución respetó a Chacón hasta el máximo. Y como yo trabajaba en provincias como agrimensor, me carteaba, que era lo mejor, las cartas que guardo de Chacón y Calvo. Es para mí uno de los grandes tesoros, las cartas que guardo de ese hombre, donde ese hombre me recomendaba tantas cosas que me han servido y todavía de vez en cuando las releo. Yo no puedo decir, no sería honrado si digo que yo soy un experto en la vida y en la obra de Martí. No lo soy. Pero sí puedo decir que soy un martiólatra, un cubano que se postra ante ese hombre universal que creo que ha reunido en sí el talento del genio, la dimensión del genio en su vida intelectual, la condición de un asceta, de un hombre de sacrificio en su vida personal y política, la condición de un santo por su permanencia en la historia. Yo quería escribir lo mismo. Mira, si me hubieran puesto en una revista de modas, me hubiera convertido en un cronista de modas. Si me hubieran puesto en un, ¿cómo decirte?, a cubrir el viaje espacial, hubiera cubierto el viaje espacial. Yo quería ser periodista, ese era mi sueño. Lo que pasa es que parecía que la vida me llevaba por un lugar y yo quería ir por otro. Hoy me doy cuenta de que a ciertos lugares hay que llegar en el momento oportuno, nunca fuera de tiempo. Y yo estoy convencido que para escribir hay que vivir, hay que haber vivido, porque si no, usted no escribe nada que valga. Si usted no conoce lo que es el trabajo, si usted no conoce lo que es calentar un sueño que nunca llega a cristalizar, y usted insiste, y usted sigue leyendo, y usted se sigue formando, cuando usted llega a donde quiere, y a veces llega por las casualidades o por voluntades que se conciertan, por buenos hombres, lo único que yo defiendo es mi vocación y es el gusto y la pasión que siento por escribir. Es decir, si yo hubiera sido otra cosa, si yo no hubiera podido ser periodista, quizás hubiera sido el hombre más infeliz de la tierra. Estoy seguro de eso. Estoy convencido. Yo perseguí mi estrella y persiguiéndola aprendí a vivir. Soy periodista no para darme gusto. Sí, cumplí mi vocación y hay una satisfacción interna, no hay duda.
pero también soy periodista para servir, no para que me admiren, sino para servir a los demás. El periodista es un servidor público. Quizás uno, después de casi 50 años, 45 años de ejercicio, uno se ha encontrado con personas que sin conocerte se han enterado quién tú eres. A bocajarro te han dicho, gracias, compañero. ¿Y por qué gracias? Porque una vez usted escribió esto y cuando yo leí eso me ayudó mucho para resolver mi problema. Eso que usted escribió. Y yo me quedo sorprendido. Ahí voy dándome cuenta de que el periodismo es una vocación de servicio. Transmite cultura, transmites ideas, pero a veces transmites moral, transmites ética. ¿Para quién? Para los demás, para los que te puedan leer. Creo que estar vivo es una felicidad. Creo que haber conocido la vida, haber estado en este mundo es una felicidad, es un premio que tú no mereciste y además que tú no pediste, que es lo importante. Yo no lo pedí, yo no pedí haber nacido, tampoco, como diría Unamuno, yo no me acuerdo de haber nacido, yo no me acuerdo de haber sido feliz, porque en realidad la vida para mí ha sido una mezcla de cosas y a todas le he tratado de sacar aquello que me ayuda, hasta el dolor. El dolor viene y lo tienes que sufrir. Si te rebelas contra él, duele más. Lo asimilas y aprendes y te haces más maduro. Sobre todo, más maduro para ser capaz de comprender a los demás, no para entenderte tú mismo. Quizás uno llega a tener conciencia de sí mismo cuando se relaciona con los demás. La mejor defensa que yo puedo hacer de la ética no es escribir o predicar la necesidad de ser ético, sino es tratar de serlo. Ahí está el ejemplo, la técnica, el método martiano. Yo no digo hagan, yo hago. Es decir, si yo predico la ética, si yo soy el presidente por esas cosas de la vida de la Comisión de Ética, mi primera lección o mi primer ejercicio como presidente de la ética, de la Comisión de Ética de la UPEC, del periodista, es ser ético, es tratar de ser ético. Yo no niego que quizás alguna vez he violado la ética del periodista, yo he cometido errores y posiblemente en alguno de esos errores haya una violación de la ética del periodista, pero conscientemente quizás nunca lo he hecho. Siempre cuando se arma la disyuntiva, vence. Los hombres, los seres humanos estamos viviendo disyuntiva constantemente. Sufrimos a veces invitaciones al desvío o a tomar el camino recto. Y yo trato de que siempre venza el camino recto. Eso es lo primero que yo tengo que demostrar como presidente de la Comisión de Ética, de predicar. Mañana está en estos momentos en un proceso en Cuba, después de haberlo condenado al ostracismo, después de haberlo considerado un enemigo de la revolución, un enemigo de todo lo que fuera progreso en Cuba, porque heredamos también aquellos insultos fanáticos a los cuales fue sometido Mañach durante su vida profesional y su vida política. Afortunadamente, desde hace algunos años, cubanos como Jorge Luis Arcos, como, sí, es el que recuerdo ahora, como Yuleidi Pérez, con su tesis de grado en la universidad, esclareciendo la militancia de Mañach en el ABC y tratando de quitarle quizás al ABC, al partido ABC, ese marbete o esa maldición de partido fascista. Bueno, ha habido un esclarecimiento. Segreo y su esposa Margarita Segura escribieron un libro esclareciendo la vida política de Mañach y llegaron a decir cosas que no sabíamos, como por ejemplo, Mañach fue el que le revisó a Fidel los originales de la edición clandestina de la historia Max Olvera. Yo creo que hace falta todavía el libro de Mañach periodista. Mañach escribió una de las prosas más lúcidas de su época. Mañach introdujo en el periodismo un estilo, aunque claro, está Pablo de la Torriente, está Martínez Villena, está Marinello, hay mucha gente importante que renovaron las letras en esos años 20 y 30 con la vanguardia
Yo creo que Mañach pasó al periodismo toda la aventura de la vanguardia, toda la renovación de la vanguardia. Él tiene un libro que se llama Pasado Vigente, una colección de artículos, y nunca un título ha sido tan bien escrito, porque esos artículos hoy, 40 años o 50 años después de haberse escrito y publicado, 60, son vigentes todavía. Aunque tú no estés de acuerdo con lo que pueda plantear. Autores que uno lee porque escriben muy bien y aunque uno no esté de acuerdo con algunas ideas, uno lo lee. A Mañach hay que leerlo para aprender a escribir. Y yo lo que pretendo con mi libro de Mañach es eso, hacer un análisis del periodismo de Mañach y proponerlo como un modelo que no podemos olvidar. Yo llevo muchos años dando clases en la universidad. Empecé en el 88. Entonces en el curso regular di clase en primer año y después di clase en el cuarto. Hace 4 o 5 años ya me era muy fatigoso darle clase a 40 alumnos porque era ya muy difícil leer 40 crónicas, 40 reportajes, 40 artículos, porque yo daba estilística y narrativa. Y yo necesitaba todo eso, leer todos esos textos para ver hasta dónde mis alumnos aprendían y hasta dónde había que corregir cosas. Y entonces ya estaba demasiado cansado y eso también le quitaba tiempo a mi trabajo como escritor, como autor, como periodista, que sin dejar de ser periodista quiere escribir libros, que lo hagan, vamos, que perduren más que un artículo de periódico, ¿no? Que sale en el día y se muere en el día. No es tanto el tiempo para escribir como el tiempo para concentrarse. Tú no puedes decir, voy a escribir un libro de Mañach. Sí, voy a escribir un libro de Mañach, pero primero tengo que leer a todo Mañach y a leer a todos aquellos que han escrito sobre Mañach y hacer mis fichas, hacer la investigación y empezar entonces a elaborar una tesis y después sentarme a escribir. Y se puede sentar uno a escribir a las 2 de la madrugada, a las 6 de la tarde, a las 10 de la mañana. El tiempo se busca. No es tanto el tiempo físico de escribir como es la preparación y la concentración de que te sigue, de que está detrás de ti. Eso es escribir un libro. Pedí o me sugirieron que me quedara con una optativa y me dieron una prueba más de confianza. A los compañeros de la facultad les tengo un enorme afecto y una enorme gratitud. Me han comprendido siempre. Miriam Rodríguez Betancourt, Roger Ricardo, Iraida y tanta gente buena que hay ahí en la facultad. Entonces, inventa tú la optativa, proponla, hazla y proponla. Y se me ocurrió pensar que no sería mala idea que un periodista viejo por edad y un viejo periodista le transmitiera a los alumnos de primer año toda una serie de experiencias y de trucos que enriquecen la profesión. Armé mi programa, lo aceptaron y hace 3 años empecé con esa optativa. ¿Cuál es la habilidad fundamental de un periodista? Ay, profe, no sabemos, profe. La habilidad fundamental de un periodista es saber moverse entre los lugares y las cosas que ignora. Nosotros los periodistas no lo sabemos todos. Y a veces tenemos que afrontar un mundo que desconocemos. Por lo tanto, la habilidad nuestra radica en saber movernos en ese mundo. No estar como el viajero perdido que llega a un aeropuerto y pregunta, ¿dónde cojo un taxi para el hotel tal? No, el periodista cuando llega a un lugar desconocido tiene que echar 2 miradas y saber dónde está. Y la otra habilidad, ¿cuál es la otra habilidad que nos debe regir? ¿Cómo es eso, profe? Si yo voy a un sitio a hacer esto, pero de pronto veo que he descubierto algo mejor, tengo que estar dispuesto a ver aquello que es mejor. Tengo que verlo y dejar a lo que fui para hacer aquello que es mucho mejor. Un ejemplo personal. Cuando yo llego por primera vez a la península de Guanacavives para hacer unos reportajes para Bohemia, cuando yo recorro aquel recoveco, aquella cosita pequeña que es la cola del caimán, me doy cuenta y oigo hablar a los caberos y oigo sus cuentos de misterios y de magia. Yo me digo, no, esto no es un reportaje, esto es un libro. Y se acabó el reportaje, vamos a hacer el libro. Y después le expliqué a la directora de Bohemia, le hice una cosita ahí para pagar la dieta, pero ella comprendió,
Magali García Moré, Caridad Miranda fueron dos excepcionales directoras de Bohemia que comprendían a sus periodistas y le facilitaban a sus periodistas lo que tenían que hacer. Le expliqué a Caridad, Caridad, te voy a hacer un reportajito del Cabo San Antonio, pero ya no es un reportajito, lo que voy a hacer es un libro. Bueno, sí, Luis, tú eres escritor, tú quieres ser escritor, arriba. Eso es cuando uno se siente bien dirigido. Y así salió uno de los libritos de más mala suerte en este país, pero además uno de los libritos de los cuales yo estoy más satisfecho. El Cabo de las Mil Visiones. El primer libro lo publiqué en el 89, fue un libro de poemas, fue mi primer libro que escribí en una enfermedad que tuve que estar 45 días en reposo. Y en esos 45 días escribí el libro que tenía en la cabeza y nunca había podido soltar, un poemario que publicó Ediciones Unión. Yo estoy satisfecho con lo que he hecho, aunque haya sido poco. Estoy satisfecho porque siempre hice lo que consideré que debía hacer. Me demoré mucho en escribir libros porque yo pensaba que para escribir libros había que tener mucho ejercicio en la escritura, armar un estilo, llenarse de cultura. No se puede escribir un libro con la conciencia en blanco, con la mochila de la experiencia vacía. Todos llevamos atrás una mochila, que es donde tenemos que guardar lo bueno y lo malo que nos sucede. Si somos artistas, si somos creadores, esa mochila hay que llevarla. Y yo, quizás dando tiempo a que esa mochila se llenara y a que yo dominara la expresión, me cogió un poco tarde la hora de escribir libros. Yo me jubilé a los 60 años, no porque quería jubilarme, no. Me jubilé porque dije, si sigo trabajando en el periodismo, jamás podría hacer lo que yo quiero. El caminante que mira para atrás para echar de menos lo que dejó, se está perdiendo lo nuevo que le ofrece la vida. Y yo trato de que llegue lo nuevo, de ver las rosas que me salen al paso y no las que dejé y no toqué.